Con Canal 12 vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM y como siempre saludamos a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también a quienes están pendientes de nuestra transmisión a través de la red social Facebook. Este jueves es un jueves de analistas, ya se encuentran con nosotros precisamente las personas que siempre nos colaboran para analizar temas de coyuntura nacional. Hoy vamos a hablar de los preparativos de las elecciones de 2018. Recordemos que 2017 se caracteriza por ser un año preelectoral y los partidos políticos ya están preparando su maquinaria para este proceso que va a tener lugar el 4 de marzo de 2018. Pero les hemos preparado un contexto para que tengan idea algunos de los puntos que vamos a tratar. Falta menos de un año para las elecciones del 4 de marzo de 2018 y los partidos políticos han comenzado a trabajar los preparativos. Incluso ya se están anunciando reelecciones y aspiraciones con miras de lleno en ese proceso electoral. Entre quienes ya anunciaron que buscarán un segundo periodo se encuentra Miguel Pereira, alcalde por el FMLN en San Miguel, y quien asegura que ya el secretario general de ese instituto, Medardo González, lo ha ratificado. En San Miguel, Pereira tendrá que competir una vez más con Will Salgado, quien ha dicho claramente también que buscará regresar a la comuna migueleña. Salgado sigue siendo un actor político fuerte y uno de los más grandes críticos de Pereira y su gestión. En San Salvador, Norman Quijano ha dicho que está interesado en aspirar una vez más al puesto de alcalde. En el caso de Nayib Bukele, lo último que se dijo es que se está en conversaciones con el FMLN para definir los términos de una reelección. En Santa Ana, por Arena, se habla de la posibilidad de que sea Milena Calderón de Escalón quien se lance a buscar el puesto de la alcaldesa. En Santa Tecla, gobernada actualmente por Roberto Dawison, también se habla de una reelección, aunque el alcalde todavía no lo ha dicho oficialmente. Lo que sí ha trascendido es que por el FMLN se le apostaría a una mujer para que compita por esa municipalidad. Se menciona a Irma Amaya. En cuanto a la elección de diputados, el FMLN ha dicho que no buscarán la reelección Medardo González, Lorena Peña, Norma Guevara, Jacqueline Rivera, Guillermo Mata, entre otros, que ya acumulan 3 periodos en este órgano del Estado, y es lo que les permiten los estatutos del partido. Estos anuncios se han hecho a pesar de que todavía los partidos no han desarrollado las primarias internas. El Tribunal Supremo Electoral les da entre el 3 de abril y el 3 de agosto para que desarrollen este proceso que busca que sean sus militancias las que designen candidatos. En el caso de Arena llama también la atención en estos días la salida de 5 de 15 miembros de la juventud arenera que decidieron abandonar las filas debido a desacuerdos y lo que ellos llamaron falta de tolerancia. La renuncia fue en protesta por la separación del cargo del encargado de comunicaciones de la juventud arenera, quien dio una entrevista a un periódico digital donde habló de temas como el matrimonio igualitario. Pero, ¿qué dicen los políticos areneros sobre las renuncias? No hemos en ningún momento presionado para que se tome ninguna decisión ni a favor ni en contra, que renuncien o que se queden. Los jóvenes en su proclama evidentemente les falta política y les sobra espectáculo. Cuando nosotros defendemos la institución del matrimonio, el cual solo puede ser en forma heterosexual. Algunas publicaciones llaman a esto las viejas filas de Arena, decapitando a las nuevas. Este es el panorama para esta primera parte de la entrevista de hoy. Comenzamos. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestros invitados, personas que usted ya conoce, profesionales que siempre colaboran con Noticiero Hechos AM, analizando estos temas. Saludamos al doctor Félix Ulloa. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Buen día. También se encuentra con nosotros el doctor Jorge Martínez Menéndez. Doctor, un gusto saludarlo en este jueves. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, hablemos sobre estas situaciones que se están dando en los partidos políticos. ¿Consideran ustedes que es momento de que se empiece a dejar ver las cartas que se podrían jugar el 4 de marzo de 2018? ¿No consideran que se están anticipando demasiado al proceso electoral? Bueno, mira, de hecho, yo creo que el proceso electoral ya tuvo el primer banderillazo de salida el día 4 de marzo, cuando se cumplía exactamente un año antes del día de los comicios, que es el 4 de marzo de 2018. Según la ley, ese era el último día en el cual los ciudadanos podíamos cambiar de domicilio con efectos electorales. Quiere decir que a partir de esa fecha, el 4 de marzo, todo el mundo va a votar donde tiene marcado en su DUI el domicilio. Si lo cambia, no importa, va a tener que votar en el domicilio que tenía registrado antes del 4 de marzo. A partir de esta fecha, y una vez establecido el 4 de marzo de 2018
como el día de los comicios empiezan a contarse, tanto en cuenta regresiva como posterior a la fecha de la elección, los distintos plazos legales. Y uno de los plazos que son, digamos, inéditos en nuestra práctica electoral es el tema de las primarias de los partidos. Por eso decían que hasta a partir del 3 de abril hasta el 4 de agosto los partidos tienen que cumplir con este compromiso de realizar elecciones internas para los cargos, para elegir a los candidatos que van a ir a los cargos de elección popular. ¿Y por qué esas fechas? Bueno, porque el 4 de agosto se cumplen 2 meses antes de la convocatoria de elecciones. Y la convocatoria de elecciones, según el calendario electoral del tribunal, se ha fijado para el 4 de octubre. Entonces, 2 meses antes del 4 de octubre, que es el 4 de agosto, los partidos tienen que tener ya totalmente completa el ejercicio de las elecciones primarias. Entonces yo no veo ni que esté muy anticipado el que algunas figuras estén expresando ya su deseo de participar en comicios, tanto a nivel de alcaldías como de diputaciones, porque esto va a ir presentando en las bases de los partidos el interés y se puede empezar a hacer ya los ejercicios de revisión de expedientes, de currículum, de calificación de expertise de los que pretenden ser candidatos. Lo que sí no deja de tener, y lo vamos a ver en los distintos partidos, un poco de falta de experiencia democrática interna, es casos como el que vimos ahí en el caso de San Miguel, que el actual candidato al alcalde dice, sí, yo ya tengo el aval del secretario general del partido. Bueno, esa es la vieja práctica, ¿no?, de que la cúpula es la que imponía al candidato, cuando ahora justamente de lo que se pretende y de lo que se trata con este ejercicio de elecciones internas en los partidos es que sea la militancia, la base, el cuerpo partidario el que escoja y elija a los candidatos, y no en la vieja práctica que eran pues las cúpulas, los secretarios generales, los presidentes de los partidos, los que decían va fulano, o sutano, va de candidato a alcalde o de candidato a diputado y lo ponemos en esta posición que es la ganadora. Todas esas viejas prácticas antidemocráticas son las que hemos tratado de ir superando y gracias a las sentencias de la Sala de lo Constitucional se han ido superando esas deficiencias democráticas. Esperemos a ver cómo se desarrollan este ejercicio, estas elecciones internas de los partidos y ya por supuesto todos han convocado, o la mayoría. Estábamos viendo partidos como, bueno, el PCN ya anunciaba ayer la composición de su comité electoral, su presidente del comité electoral, los otros partidos están en los mismos ejercicios. Yo creo que es sano para la democracia. Esperemos que no se vaya por la falta de experiencia a torcer o a manipular este ejercicio democrático y se permita a las bases de los partidos y a la militancia ser ellos quienes escojan a los candidatos. Doctor, las reglas nos dicen que el panorama es un tanto distinto para los partidos políticos, pero la pregunta es si los partidos políticos han superado la cultura del dedazo a la hora de designar a las cartas con las que van a jugar en un proceso electoral. Vea, los partidos de buena gana no están haciendo los cambios. Si no fuese la Sala de lo Constitucional, que está añadiéndole cuotas de democracia al país, incluyendo democracia interna entre los partidos, incluso con el desgaste que está teniendo la sala, ¿no?, de que los partidos, especialmente el partido de gobierno, cómo la atacan, ¿no? Los partidos no quisieran que cambiara nada. Y yo no estoy muy optimista de que en las próximas elecciones vayan a representar nada absolutamente para el país. Los candidatos van a representar más de lo mismo. Vemos que cuando hay disidencias internas u opiniones diferentes a las que tradicionalmente ha sustentado los partidos, hasta se expulsan a los militantes. Algo debe hacer el pueblo, porque esta partidocracia tiene secuestrada a la democracia del país. Y el pueblo tiene plena conciencia de que aquí no solamente las maras y las pandillas están renteando al pueblo, sino que nos consideramos renteados por los partidos políticos que están en puestos de gobierno. Pagamos tantos impuestos y no vemos el beneficio de la obra del Estado.
el Estado dice que invierte tantos cientos de millones en tal cosa, pero ¿dónde está la eficacia? ¿Dónde está la obra? No la vemos. El pueblo no hay medicinas en los hospitales, hay un montón de carencias. Salud Pública dice, pero hemos contratado 8,000 nuevos empleados públicos, pero no ha mejorado la calidad del servicio de salud, porque entre otras cosas no hay medicina. Bueno, se dice que, bueno, no hay dinero del Estado, pero por presupuesto se dan como donativos más de 20 millones de dólares en el presupuesto de este año a organizaciones no gubernamentales. No se investigan las cosas. Por ejemplo, hubo una organización, creo que fue Funde, la que investigó sobre donaciones relacionadas con diputados hasta por presupuesto, ¿no? Por decreto legislativo. Y aparecen alcaldes diciendo, no, si aquí no han venido a hacer ninguna obra, cuando decía que ese dinero fue para hacer obra en tal alcaldía, diciendo, aquí nunca han venido. Y no pasa nada, pues, ¿verdad? No, la situación nuestra es una situación tan grave que cuando un paciente es grave dice, no, mire, este año con medicinas o con inyecciones y pastillas no se cura. Pero hay que ingresarlo y hay que operarlo. Esto es de cirugía. ¿A eso tendría que hacerse con los partidos? Esto debería hacerse con los partidos. Yo creo que si aquí hubiera una consulta popular que nos permitiera a los salvadoreños pedir que se disolvieran estos partidos, que no son partidos políticos, sino que formalmente lo son, pero técnicamente son facciones políticas. Y los que dirigen estos partidos son facciosos, defienden sus propios intereses, incluso los partidos se parecen todos. Arena y el Frente son dos caras de la misma moneda, son igualitos, se necesitan el uno del otro. Y el pueblo no está representado en esos partidos. Pero claro, a la hora de las horas, la campaña, bueno, hasta hoy van mal conducidos los partidos, cada vez pierden más apoyo popular, pero resulta que en la campaña ya no son los dirigentes políticos los que endulzan el oído de los votantes, sino que son los publicistas los que nos hacen comprar determinada bebida gaseosa o nos hacen creer que con tal cigarro nos vamos a ver bien galanes los hombres y las mujeres se van a enamorar de nosotros. Esos son los que hacen los publicistas, son los que hacen que la gente al final mueva el voto. Y bueno, pues, analicemos pues cuántos presidentes tenemos procesados. Hay un despilfarro del patrimonio del Estado. Indigna al pueblo que se anden pagando esos seguros médicos hospitalarios cuantiosos, más de 50 millones de dólares. E indigna asimismo que el gobierno central, el presidente de la República diga, no, es que a las autónomas no les podemos exigir que restrinjan sus gastos porque son autónomos y no el gobierno central los nombra, pues. O que diga, mire, fíjate que no podemos con la Corte, ni podemos con el órgano judicial, ni con el órgano legislativo. Si quieren por decreto legislativo, se puede decir, mire, lo que no está presupuestado no se puede gastar. Y si no presupuestan para dinero, para seguros médicos, hospitalarios, para compra de vehículos, para viajes, bueno, el Ejecutivo dice que en este ahorro de presupuesto va a ahorrar $200,000 en el presupuesto de viajes al exterior, cuando es de más de 11 millones de dólares la partida para ese efecto. No, es cosa ridícula. Se burlan del pueblo y les importa un comino lo que la gente piense, diga y se enoje y dice, no nos importa. Pero planteemos la situación de los partidos políticos. Según los últimos sondeos de opinión, los que ha hecho el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, que han hecho otras casas encuestadoras, indican que los partidos están pasando por un mal momento, al igual que muchas instituciones del Estado. Pero hablemos específicamente del desgaste de los partidos mayoritarios. ¿Cómo se ve esto de cara a un proceso electoral que ya está muy cerca, Félix? Sí, mira, fíjate que una de las cosas que me preocupó a mí desde hace ya más de una década
estudiar ha sido la crisis de los partidos políticos, que no es exclusiva en El Salvador, es un fenómeno a nivel mundial. En la región, aquí en América Latina, Latino Barómetro venía reportando desde inicios de la década pasada, del 2000, ese desgaste en los partidos políticos, la falta de representatividad, la pérdida de credibilidad y de confianza por parte de la población hacia los partidos, y que eso afectaba la legitimidad de la representación. O sea, los representantes, sean a nivel de congresos o gobernantes locales o nacionales, llegaban con un déficit de representatividad, legitimidad, por esa falta de confianza y credibilidad en los partidos. Hay estudios publicados por Latino Barómetro año con año que venían insistiendo y señalando este fenómeno y advirtiendo de por dónde se podían encontrar salidas no democráticas o no tradicionalmente democráticas a este problema. Y ahí aparecieron los outsiders, aparecían soluciones de autoritarismos, en fin, muchas cosas ante la crisis de los partidos políticos. Ahora, ¿qué es lo que en realidad está pasando en este momento? Hay un estudio reciente también que lo que dice que lo que ha entrado en crisis es el modelo de democracia representativa, pero le añade un adjetivo más, democracia representativa electiva. O sea, pues que es la parte electoral de la democracia representativa la que está en crisis. Y es una reflexión europea de cara a fenómenos como los que sucedieron en Grecia y en España recientemente y que han hecho estudiar la posibilidad de lo que llaman de democracias plebiscitarias frente a democracias constitucionales como las que tenemos acá. Pero este es un fenómeno bastante complejo, teórico, que está en estudio para ir buscando soluciones a estos problemas que son más complejos y que nosotros lo vemos aquí en El Salvador, como tú lo decías, con 2 o 3 encuestas que han aparecido recientemente, la de los UDOP que tú mencionabas, la de, creo que era la de Sid Gallup y otra de la LGP Datos, que te daban un panorama bastante desolador para los partidos. Más del 60 y tanto % de la población estaba totalmente desafecta y decepcionada y desencantada con los partidos. Y entre los 2 partidos mayoritarios no llegaban a sumar ni el 36%. Es decir, sumando los dos, digamos, las 2 marcas políticas más fuertes. Esto es una señal muy, muy clara para los partidos y que la apuesta tendría que ser hacer una reinvención de los partidos. Pero yo creo que como no existe ese compromiso democrático, ni existe de parte de la población y del electorado un nivel de exigencia a estos liderazgos, entonces va a resultar lo que dice Jorge. Al final vamos a llegar a la elección, los que hacen marketing político, ¿no?, con toda la inversión millonaria que va a haber, porque no hay los límites en el control de gastos, son muy amplios, muy laxos, como han quedado en la ley, se van a invertir millonadas de dinero para, con cancioncitas, con jingle, con spot, volvernos a marear, ¿verdad? Y a llevarnos a votar el 4 de marzo del 2018. Entonces los partidos saben que frente a un electorado poco exigente, poco demandante, con un voto duro que aunque sea del 18 o 20% de cada partido es suficiente para ganar una elección, entonces no van a estar preocupados por este fenómeno que está carcomiendo y está afectando la democracia y sobre todo la democracia representativa. ¿Será porque se considera que el marketing es definitivo y es como un elemento clave en un proceso de elección que se está pidiendo que no haya fotos con retoques para la campaña del próximo periodo, el proceso electoral? Definitivamente, es que ahora resulta que las elecciones se ganan porque es un sistema plutocrático donde el dinero es el que define, el que tiene más plata invierte más en propaganda, en campaña electoral y es el que logra introducir más el mensaje, posicionarse en el mercado electoral y tener el favor del elector. Entonces yo creo que si no se modifican las reglas de la propaganda, que hubieron algunos momentos en algunos países donde se limitó el tiempo de campañas, nosotros aquí tenemos tiempos muy largos. 2 meses para diputados, 1 mes para alcalde y 4 meses para las presidenciales. Esos son los tiempos constitucionales, pero en la realidad las campañas están permanentemente promoviendo candidatos y partidos, pero no solo es ese el problema, porque ese es uno de los mecanismos para bajar los costos de campaña, reducir los plazos
de la propaganda electoral. Pero hay otros, como por ejemplo, había un país que en un momento prohibió que hubiese más de un spot de un partido, tantas pulgadas en un periódico y tantos jingles en radio, y lo limitó, y aunque el partido tuviera millones, no podía pasar de ese límite. Aquí hicimos un esfuerzo cuando hicimos el Código Electoral en el 92, que fue aprobado en el 93, yo lo recuerdo bien porque nosotros lo pasamos a Copás lo llevó a la Asamblea Legislativa, la Asamblea lo aprobó como lo habíamos hecho nosotros, pero cuando llegó al Ejecutivo en esa época, que estaba el presidente Cristiani, trató de regular lo que se llamó las franjas de publicidad. Aunque eran solo para radio, pero decía, solo se puede transmitir propaganda de 6 de la mañana a 8 de la mañana, de tal hora a tal hora, o sea, había una limitación. Luego se quitaron eso porque no solo las alegaron de inconstitucionalidad porque afectaba el principio de información y de difusión del pensamiento, sino que además eran en la práctica no limitaban nada. Pero hay ya ejercicios, intentos de ir regulando las campañas de propaganda, no solo para bajar costos, sino para que el mensaje de los candidatos y los partidos sea más de interacción con los electores y no una cuestión de marketing político. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ya regresamos. Recuerde que estamos hablando sobre el proceso electoral 2018 y este 2017 pues abre la puerta para ese proceso y hay una serie de elementos que merecen ser analizados. Ya regresamos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Esta mañana tenemos analistas invitados aquí en la entrevista de Hechos AM, el doctor Félix Ulloa y el doctor Jorge Martínez Menéndez, y estamos analizando el ambiente preelectoral. Hablemos de candidaturas, hablemos de procesos de reelección. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, la situación del departamento de San Miguel? Miguel Pereira ha estado publicando y dice, ya el secretario general del partido FMLN, Medardo González, me ha ratificado para que busque la reelección. Y también en San Salvador vemos que Norman Quijano ha dicho, yo quiero ir por la alcaldía una vez más, y Nayib Bukele dice, yo estoy en conversaciones con el FMLN para definir los términos en que si se da esa reelección. ¿Cómo ve usted el panorama para estas dos ciudades tan importantes, doctor Martínez? Bueno, yo creo que el viejo esquema del dedazo se niega a desaparecer, ¿no? Indudablemente que, por ejemplo, en San Miguel se habla de una candidata que también tiene el apoyo de San Salvador. Me imagino que por eso el alcalde Pereira dijo, miren, yo tengo el apoyo del secretario general, porque también la otra tiene su apoyo de un poderoso del partido de San Salvador. Los partidos pues se niegan a democratizarse internamente, pero como dice Félix, deberían ser las bases las que decidan, las bases de los partidos, de la asamblea de la municipal elegir su candidato, las asambleas departamentales elegir los candidatos a diputados. Pero lo que pasa es de que ahí tenemos los dos partidos grandes. Históricamente la comisión política del frente es la que decide y el COENA en Arena es el que decide. Las asambleas generales únicamente están como para aplaudir las decisiones de ambos organismos, ¿no? Y si no hay democracia interna en el partido, cuando estos llegan al poder tampoco simpatizan con la democracia, o sea, respetan el poder del pueblo, pues. Y por eso se dan todas estas cuestiones que se están dando, pero los partidos se sienten ya aliviados, que dicen de que ya le falta casi un año a la sala de lo constitucional para ser cambiada, y que esa ha sido la viga en el ojo de los partidos. Pero qué lástima que el periodo no se les pueda prolongar a los magistrados de la sala de lo constitucional. Pueden ser reelectos. No está prohibido. No, pues sí, no tienen problema de ser reelectos. No los van a reelegir. Si esta gente le está prendiendo candelas a saber qué santo, para que el tiempo vuele y que desaparezcan, no los van a reelegir. Bueno, no va a ser esta asamblea la que le toca reelegir, sino que es la asamblea que salga electa
el 2018. El 2018. Pero Félix, ¿cómo ve usted el panorama en la batalla por San Salvador? Nayib Bukele dice, bueno, yo estoy en conversaciones con el FMLN para ver si se da, digamos, un acuerdo para una reelección. Y Norman Quijano dice, bueno, yo quiero regresar a la alcaldía. Y en el partido, algunos personeros de Arena dicen, bueno, Norman es un buen candidato y de hecho, pues, él tiene que someterse a lo que el partido diga. Si hay un concurso por, digamos, la plaza de la candidatura por San Salvador, ¿cómo ve usted el panorama en San Salvador? Mira, está sumamente interesante porque serían dos pesos pesados enfrentándose, porque Norman Quijano dejó una buena imagen de su gestión en la alcaldía, y Nayib Bukele no solo está haciendo una obra por día como lo anunció, sino que es el político mejor calificado del país, casi con un 70% de aprobación. Entonces, cuando él dice estoy en pláticas con el FMLN, hay un matiz a decir, ya el secretario general me dio el apoyo, es decir, ya es con el partido, y el partido, entiendo, será pues toda la estructura municipal, que es en la que tendrá que elegirlo en el caso que sea una elección interna entre varios candidatos, si hay varios, o a ratificarlo si solo hay uno. En el caso de Arena, yo no sé cuál será la situación de Norman, si lo van a mantener como diputado o le van a permitir correr como candidato a alcalde, ya que la carta que tenían de Edwin Zamora, que es la que compitió en los comicios pasados, pues Nayib demostró pues que tenía mayor aceptación en la capital, y el papel de Edwin en el Consejo Municipal ha sido muy opaco, es decir, él pudo haber aprovechado esa plataforma que tenía de ser, digamos, el jefe de la oposición dentro del gobierno municipal para proyectar su imagen de un futuro alcalde. Pero no hemos visto nada, y las 2 o 3 veces que ha salido a dar alguna opinión, no solo ha sido de poca monta, sino que no ha trascendido, no ha tenido ningún impacto. Entonces, no creo que sea la carta que va a jugar Arena en una elección municipal en San Salvador si quiere competir con la estatura y el nivel político y de aceptación que tiene Nayib actualmente. Pero bueno, de Nayib se decía que él tenía aspiraciones más allá de la alcaldía de San Salvador. Se mencionaba incluso de una posible candidatura presidencial para 2019, ¿no? Sí, pero acuérdate que los ciclos electorales, que ya no son 2 ciclos electorales como veníamos anunciando, sino que para mí son 3 ciclos electorales, porque este año es año electoral, no son elecciones nacionales, son elecciones internas de los partidos, y lo veo así porque en Honduras justamente se está desarrollando este proceso. Claro, allá es mucho más institucional, lo dirige el Tribunal Supremo Electoral, que son las primarias de los partidos, pero son elecciones que se llevan a cabo en todo el territorio y que son... Ayer estaba viendo que ya hay más de 5.000 centros escolares en Honduras donde están recibiendo los paquetes electorales para las elecciones primarias de los partidos. Entonces nosotros aquí estamos frente a ese primer ejercicio, te decía anteriormente, de elecciones internas, que en todo caso son elecciones, hay un ciclo electoral. Nayib tiene que ganar primero este primer ciclo electoral, que sería la postulación como candidato. Luego, en el 2018, tendría que ganar la alcaldía en la elección nacional, digamos en las generales, y ya siendo alcalde, si tiene aspiraciones presidenciales, entrar al ciclo electoral del 19. Pero saltarse de ahora al 19, yo creo que sería un salto al vacío, y no, si tiene realmente aspiraciones presidenciales, tiene que quemar estas 2 etapas, las internas del 2017 y las municipales del 2018. Doctor, ¿y usted cómo ve el panorama de San Salvador? El caso de Nayib Bukele, Norman Quijano y todos los que puedan aspirar a la alcaldía. Bueno, yo creo que la contienda sería muy reñida si fuese entre Norman y Nayib, ¿no? Creo que ambos tienen opiniones positivas sobre su mandato. Nayib es muy popular, y una popularidad a nivel nacional, no solamente localmente. Pero también habría que, la clase política tendría que estar analizando que no basta con elegir un buen alcalde, cuando el sistema administrativo del aparato del Estado no funciona. Por ejemplo, de hecho, la alcaldía de San Salvador o el municipio de San Salvador es una sumatoria de 14 pequeños municipios, que ahora con este pleito por el FODES, que se utiliza incluso para que un alcalde
de un pueblito de 8,000 habitantes y un pueblo pobre se pague un sueldo de $6,000 y saber cuánto se pagan de dietas por sesión y no se hace nada, ¿verdad? Por restringir de que ese fondo es para el desarrollo. Pero San Salvador debería ser ya una sumatoria de 14 municipios, porque las políticas públicas municipales de la alcaldía de San Salvador encuentran el valladar de que a 4 o 5 cuadras ya está otro municipio. Entonces no se puede desarrollar San Salvador. Pero esas decisiones no se toman perfectamente. Bueno, y uno escucha alcaldes de municipios de todo el país diciendo de que los impuestos que cobran no alcanzan, como dice la gente, ni para el papel higiénico de la alcaldía. Entonces no tienen razón si no tienen la capacidad de autosostenibilidad, no deberían ser municipios. Podemos elegir un buen alcalde de San Salvador. Nayib es un buen alcalde, digamos. Pero San Salvador no es solo lo que es legalmente el municipio de San Salvador. Esas ventas callejeras, por ejemplo, de San Salvador, no se pueden resolver porque los vendedores no solo, es más, no creo que sean de la ciudad de San Salvador, vienen de otros municipios. Para poder desarrollar el país a estas alturas, así como Félix inteligentemente ha propuesto que sean solo 50 diputados, no debería haber en el país más de 50 municipios. Es más, antes, y esto yo lo mencioné acá, siempre eran los 262 municipios, antes de que existiera el ITEM y antes de la Constitución del 83, habían 39 jefaturas de distrito, y las relaciones del gobierno central eran con los 39 municipios, porque era demasiada dispersión andar contactando con 262 municipios, porque incluso había un municipio, todavía un municipio en Chalatenango que se llama San Fernando. Yo no sé si ahora será fácil ir por carretera hasta San Fernando, pero antes dicen que por Honduras había que llegar a San Fernando. Un municipio casi sin habitantes. Entonces, esa gente... es que de hecho hay municipios que tienen muy pocos habitantes. Muy poquitos habitantes, muy pocos ingresos, o sea, no tienen viabilidad de ser municipios. Pero debería haber ya una propuesta seria, responsable, decir, miren señores, no podemos, mantener 262 municipios es una apuesta al subdesarrollo. Y otra cosa, estaba oyendo yo que decía un diputado que como ahora se piensa que van a votar los salvadoreños del exterior, los hermanos lejanos, que a lo mejor los 84 van a ser pocos ya, hay que aumentar el número de diputados. Bueno, no hay duda que el tema electoral va a continuar dando de qué hablar y nosotros lo vamos a analizar oportunamente aquí en la entrevista de Hechos AM, pero hay otros temas que están dominando las agendas y los vamos a poner en contexto porque queremos la opinión de nuestros analistas esta mañana. La reunión entre el gobierno y partidos políticos fue para analizar, entre otros puntos, el decreto de austeridad enfocado en el ahorro de $126 millones que fue presentado la semana pasada. Además, se incluyó en la agenda cambios a la estructura tributaria y reforma al sistema de pensiones. Además, funcionarios de gobierno han vuelto a señalar la necesidad de la emisión de $282 millones solicitada por el gobierno para financiar compromisos previsionales, incluidas las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, IPSFA. Otro punto importante es la reforma del sistema de pensiones. Por ahora hay dos propuestas, la presentada por el gobierno a principios de 2016 y la presentada en este 2017 por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. Si bien se habla mucho de austeridad e incluso de una baja de salarios para funcionarios que tienen ingresos superiores a los del presidente de la República, este plan solo incluye al órgano ejecutivo y no al judicial y al legislativo. Funcionarios del gobierno les han pedido a estos órganos sumarse porque es necesario recortar gastos. Además, solicitan agilizar la aprobación de leyes y reformas que permitan al Ministerio de Hacienda combatir de forma más directa la elusión y evasión de impuestos. Actualmente, según funcionarios del Ejecutivo, la estructura tributaria se enfoca solo en quienes tienen menos ingresos,
El 60% de lo que ingresa a las cajas estatales proviene del IVA. Al órgano legislativo se le cuestiona que en momentos en que los discursos se enfocan en austeridad, se haya lanzado una nueva licitación para contraer un seguro médico privado por $4,5 millones de dólares. El tema de los seguros sigue siendo sensible, sobre todo cuando se conoce que entre 2012 y 2016 el Estado salvadoreño gastó $144.671.770 en la contratación de seguros para funcionarios y sus parientes. Son, según esta publicación, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, las instituciones que más gastan en seguros. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, austeridad es uno de los temas que se está mencionando mucho en estas reuniones entre el gobierno y los partidos políticos, pero esa austeridad queda cuestionada cuando se conocen cifras como esta. Doctor Ulloa, $144 millones pagados en seguros entre 2012 y 2016. ¿Se puede hablar de austeridad ante este tipo de gastos? Realmente es vergonzoso, es decir, es indignante escuchar esa información que al fin sale al público, porque esto ha sucedido siempre, lo que pasa es que no lo sabíamos. Entonces ahora que sale al público choca ver que se gasta esa cantidad de dinero, casi $145 millones, cuando hoy este día se está reportando que en el hospital de Zacatecoluca no hay materiales para hacer operaciones. Es decir, esta realidad contrastada de manera objetiva simplemente golpea la conciencia ciudadana y debería de tener eco en los tomadores de decisiones. Desgraciadamente son ellos los que generan esta situación y cuando aparece así gráficamente, pues no hay respuestas. Y la respuesta es si vamos a buscar mecanismos de austeridad. Mira, yo creo que ahora se ha agravado el problema y no quisiera poner el acento exclusivamente en el tema de los seguros, que es una cosa escandalosa, pero es simplemente la punta del iceberg. El problema está más a fondo, más profundo. Aquí hay una situación fiscal caótica, grave. Es decir, el año pasado se llegó incluso a levantar las banderas, a sonar las alarmas, no solo nacional, sino internacionalmente, que el país iba a caer en una situación de impago. Es decir, el balance fiscal estaba totalmente desequilibrado y la crisis llegó a niveles de que prácticamente el gobierno se quedaba sin fondos, sin liquidez. Esto es lo que tendría que verse en esa mesa que vemos ahí, donde vemos siempre las mismas caras sentadas, pues los resultados van a ser los mismos. Yo creo que ayer hubo una reunión en el gobierno en la cual igual se levantaron sin resultados. Creo que el mayor logro ha sido, como lo anunciaban en una conferencia de prensa después de terminar la reunión ayer en Casa Presidencial, que se iba a crear una subcomisión dentro de la Comisión de Hacienda para ver el caso. Yo digo, con esta lógica, con esta dinámica, no le vamos a encontrar solución a los problemas. ¿Qué le puede aportar una subcomisión de la Comisión de Hacienda? Si es la Comisión de Hacienda la que tiene que ver eso. La Comisión de Hacienda y la de Legislación. Es que ese era el otro tema, que decían que esto tenía que modificarse por un decreto o cambiar. Las dos opciones eran o por vía de decreto ejecutivo o por vía de reforma a la ley del presupuesto general de la Nación. Pues bueno, ese es tema de la Comisión de Legislación y puntos constitucionales. Es decir, el problema es que no usamos la institucionalidad. Estamos acostumbrados a ir resolviendo los problemas debajo de la mesa o a la sombra, en lo oscuro. Y cuando la institucional está ahí para que toda la ciudadanía lo vea. Ahí decía uno de los voceros, es que no podemos dar esta información. No podemos decir que, ¿cómo es posible que cosas de naturaleza pública, esencialmente pública, como son las finanzas públicas, se le estén ocultando al ciudadano? Por incompetencia, por mediocridad, por falta de consenso, por falta de acuerdos. Es decir, eso explica que no tengan que informar, pero no justifica la falta de capacidad para encontrar soluciones. Yo realmente creo que es el momento ya de pedir, como alguien lo dijo, miren, creen un gabinete de crisis ya, porque esta situación no va a avanzar con la misma gente sentada hablando lo mismo y manteniendo las mismas posiciones, porque no pueden evolucionar, no pueden cambiar, es un problema estructural en la mentalidad de la gente que está sentada ahí. Hay gente que tiene 7, 8 años de estar sentada en esos puestos y no ha producido absolutamente nada en ese periodo y siguen ahí como los titulares de las negociaciones y los que están siempre
en la primera plana para aparecer en la foto, pero los platos siguen vacíos. Entonces yo creo que este es un momento muy serio en el que el país, ya que vamos a enfrentar una situación de campañas electorales, debe de exigir, y los actores más relevantes de este proceso, hacer algunos movimientos para realmente demostrar que sí pueden y quieren seguir estando en la palestra, porque si no el pueblo va a tener que cambiarlo, y no sé si la apuesta va a ser para bien o para mal, porque la gente se va a cansar de ver que son las mismas caras las que aparecen en todas las tomas y que no hay resultado. Entonces esta gente es incapaz de producir resultados, entonces hay que optar por otros, y a lo mejor los otros van a ser peores, pero la apuesta se va a tener que hacer. Lo que sucedió en Guatemala el 2015, yo estaba allá en las elecciones y la gente no le apostó a nadie de esas grandes figuras políticas que se presentaban como parte de esa tradición, y le apostó a alguien que ahora tiene problemas otra vez a Guatemala porque no fue la mejor solución. Pero ante el cansancio, ante la desesperación, la gente busca cualquier solución, y eso es lo que hay que evitar. Y hay que demostrar que sí hay talante democrático, que hay capacidad de Estado, que hay estadistas al frente de sentados en esa mesa, y no simples politiqueros que están haciendo cálculos políticos para ver cómo ganan una elección. Doctor, la austeridad, ¿es solo un discurso? Un discurso, una promesa de un 1 de junio de 2014 que lleva casi 3 años de ser una promesa falsa. El Salvador, bueno, hasta ahora todavía no se ha presentado esa ley de ajuste fiscal. Y el gobierno se problema diciendo es que solo podemos hacer recortes en el órgano ejecutivo. El presidente es el líder de la nación. El presidente de la República constitucionalmente es presidente de la República. No es solo simplemente presidente del órgano ejecutivo. Claro, el presidente de la Asamblea es presidente del órgano legislativo. El presidente de la Corte preside el órgano judicial. Pero el presidente de la República es presidente de la República. Debería sentarse con la Corte, con los partidos que a cada rato se sientan para tomar decisiones. Se supone de que El Salvador es un Estado de Derecho. ¿Y cómo se define un Estado de Derecho? Bueno, un Estado de Derecho es un Estado de leyes y no de personas. O sea que las decisiones no derivan de personas. Por eso los funcionarios públicos, cuando asumen sus cargos, juran cumplir y hacer cumplir la ley, porque es un Estado de Derecho. Por lo tanto, en Estado de Derecho las cosas se resuelven mediante leyes. Mediante una ley se tiene que resolver que ya no anden pagando seguros médicos hospitalarios por esas cantidades tan cuantiosas. Por medio de una ley se tienen que limitar, vean lo de las partidas secretas. Se supone que una partida secreta es la caja chica del presidente. Cualquier gerente general de una empresa grande tiene una caja chica, pero realmente es chica. Pero aquí se ha publicado por el Faro cuál es la caja chica de 5 expresidentes. Calderón Sol, 58.250.000. Francisco Flores, 144.590.000. Antonio Saca, 301.380.000. Mauricio Funes, el mayor, 351.020.000. Y en el tiempo que lleva el presidente Sánchez Serén, ya lleva 101.440.000. Esto no se justifica. Sobre todo, y esto lo hemos mencionado antes, y Félix como experto constitucionalista lo sabe, la presidencia de la República no es cartera de Estado. No pueden justificar que están haciendo inversiones públicas. Pero la familia Saca publicaba un comunicado donde hablaban sobre esas publicaciones del uso de estos fondos, y ellos decían de que muchas decisiones que se tomaron era para resolver problemas de Estado. ¿Y se puede justificar estos gastos? Es malversación. Yo oí al presidente Saca decir
en obras públicas se ha invertido mucho de este dinero. No, es que las obras públicas, por eso hay un ministerio de obras públicas. No puede decir, no, es que la Presidencia de la República mandó a hacer un hospital. Eso es malversación. Por otra parte, las funciones del Estado son indelegables. Un ministro de Salud no le puede delegar atribuciones al Presidente de la República. Por lo tanto, no se justifica tanto dinero en la Presidencia de la República. No pueden andar haciendo inversiones. La Constitución dice que el Presidente de la República gobierna a través del Consejo de Ministros. Es más, el Presidente de la República directamente ni siquiera iniciativa de ley tiene. El Presidente no puede ir a presentar un proyecto de ley a la Asamblea. Félix. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge en ese sentido. Esa es la ley que a través de los ministros. Así es. Cuando va una iniciativa de ley, dice el Presidente de la República, a través del ministro tal, de Economía, de Justicia, de Hacienda, hace la propuesta a la Asamblea Legislativa para que su iniciativa pues, pueda ser discutida y eventualmente convertirse en una ley. Pero lo que tú preguntabas, y creo que Jorge lo ha dicho ya en repetidas ocasiones, la Presidencia de la República es como un director de orquesta que coordina, pero no ejecuta. Es decir, no puede ejecutar porque entonces perdería la calidad de ser el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Porque en el sistema nuestro, a diferencia de las democracias parlamentarias, donde el jefe de gobierno es uno y el jefe de Estado es otro, hay modelos, por ejemplo, en las monarquías parlamentarias, el jefe de Estado siempre es el rey o la reina y el jefe de gobierno es el primer ministro que lo elige el Congreso. Aquí el jefe de gobierno y el jefe de Estado coincide en la misma persona, que es el presidente de la República. Por lo tanto, sus funciones, como dice Jorge, bañan toda la institucionalidad de la República. Por razones propias de lo que es el Estado de Derecho republicano, las funciones están separadas y los órganos son independientes entre ellas. Pero hay esa coordinación en el Ejecutivo del presidente que lo hace a través de los ministros y por eso hay constitucionalmente esa figura, el Consejo de Ministros. Y existe un reglamento de cómo funciona el Consejo de Ministros. Entonces cualquier inversión que se haga desde la Presidencia de la República, si es de ejecución, tiene que ser vía los ministerios. Si lo hace directamente, como dice Jorge, pues puede caer en la figura de la malversación o del mal uso de los recursos, porque si bien es cierto que hay necesidad de tener una caja chica para gastos propios de la presidencia y para algunas cosas que son privativas para un jefe de Estado y un jefe de gobierno, porque no tendría otra forma de tener ese presupuesto, pero tiene que estar reglamentada. Lo que pasa es que aquí le hemos dado en llamar partida secreta, pero no tendría por qué ser secreta. Hay un término que es la confidencialidad en el manejo de algunos fondos, pero no quiere decir discrecionalidad, porque esa partida tiene que estar reglamentada. No es a criterio, bueno, a mí se me ocurrió ahora, me voy a comprar un jet privado usando este recurso para usarlo. No, esa discrecionalidad no puede estar. El reglamento para el uso de esas partidas especiales tiene que estar incluso aprobado. Así que yo creo que, en síntesis, coincido con Jorge de que no se pueden justificar los gastos de esta partida con obras que se ejecutan, porque esas deberían haber sido hechas por los respectivos ministerios. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Todavía queda un tema pendiente. ¿Qué va a pasar con la reforma al sistema de pensiones? Vamos a conocer la opinión de nuestros analistas. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estábamos hablando con analistas, el doctor Félix Ulloa y el doctor Jorge Martínez Menéndez, sobre diversos temas. Ya abordamos la situación preelectoral del país, abordamos ya también el tema de austeridad, pero hay otro tema que está en la agenda y me interesa también conocer su opinión. La reforma de pensiones está por entrar a un nuevo debate, hay una nueva propuesta de reforma, la presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. ¿Cómo ven ustedes el panorama en cuanto a este tema que se considera urgente, pero hasta ahora pues solo se dice que es interesante que haya dos propuestas, pero nadie parece decantarse de directo a debatir alguna de las dos? Doctor Martínez. Bueno, lo que pasa es que debería haber una tercera que es del interés de los trabajadores. El dinero es de los trabajadores. Pero antes lo manejaba el Estado, ¿no? Pero se tomó la decisión
de que el dinero fuera manejado por unas empresas privadas que se llaman AFP, que desde un principio se sabía de que no era un proyecto sostenible o sustentable. Yo me acuerdo que las AFP, cuando se crearon, se sabía que no iban a poder operar. De repente se inventaron que para que digamos, el jubilado recibiera de por vida una jubilación, decidieron que los salvadoreños teníamos un promedio de vida de 104 años. Y para que fuese de por vida eso, el Estado tuvo en el gobierno de Tony Saca que asignarle fondos del presupuesto como un refuerzo a las AFP. O sea que las AFP se sostienen también de un FODES AFPístico, ¿verdad? Que es el dinero del pueblo, pues. O sea que al dinero de los trabajadores les caen primero encima las AFP, para negocio de ellos, no para... A los trabajadores les mintieron si les dijeron, no, con nosotros van a estar bien, hombre. Con el seguro no ganan intereses, pero con nosotros ganan intereses, y cuando salgan y se jubilen van a ser ricos ustedes, porque todo el dinero que ustedes se les descuenta mensualmente más los intereses, van a recibir ustedes unas jubilaciones para que tengan un retiro maravilloso, ¿verdad? Con cruceros y con todas esas cosas. Mentira era, totalmente falso. El problema nuestro, y esos que andan diciendo que hay que defender el dinero de los trabajadores, que no se estaticen, no, el problema nuestro es que aquí hay mucha corrupción, hay mucho robo. Y los trabajadores están ante dos cosas: o nos roban unas empresas privadas o nos roban los políticos que están en el gobierno. Aquí la forma es, ¿cómo hacemos para que se haga honrado el gobierno de la República? Porque en un gobierno de arena donde había mucha influencia de empresa privada, se privatizó todo, pues. Y los negocios del Estado pasaron a manos privadas y el Estado se volvió más pobre. Ahora son los que están los políticos de turno que justifica, no, pero es que los de arena hacían también eso, pues, y de nosotros, ¿por qué no? Realmente el problema nuestro es que vivimos en un país con una cultura de la corrupción y tenemos que superar eso. Y en una cultura de corrupción hemos desarrollado también otra cultura que es bien terrible. Es una cultura de indiferencia social. Y la gente dice, no, ¿y de qué se extraña usted de que los políticos sean corruptos? Siempre lo han sido y siempre lo van a hacer, ¿no? Si siempre han entrado pobres y han salido ricos. Pero estamos llegando a un punto en que el país va a tocar el fondo del barril. Como dice Félix, aquí debería haber ya una especie de gabinete de crisis, ¿no? Enfrentando la situación del país, porque si llegamos al impago de la deuda, que ya estamos llegando a eso. Bueno, la pregunta es, ¿hay Estado fallido o no hay Estado fallido? Desde su punto de vista. Bueno, preguntémonos, ¿está fallando el Estado en garantizarle la vida y la seguridad personal a los salvadoreños? Sí. ¿Está fallando el Estado en que los salvadoreños tengamos derecho al trabajo y que efectivamente haya trabajo? Sí, está fallando. ¿Está fallando el Estado en llevarle salud pública al pueblo? Sí, está fallando. Entonces, ante tanta falla, ¿habrá o no habrá Estado fallido? Félix. Bueno, si no, bueno, con esa lógica llegamos a esa conclusión, no hay duda. Pero el tema de pensiones, mira, yo lo que pienso, y Jorge hizo bien en recordarnos de dónde viene este problema, que justamente en la privatización de las pensiones, cuando le cayeron encima a ese fondo, como le cayeron encima a la Antel y a muchos de los grandes, digamos, empresas del Estado que eran muy productivas, bajo esa filosofía de privatizaciones, entonces se perdió lo que es el tema de pensiones en su dimensión filosófica. Es decir, las pensiones son parte del derecho humano a la seguridad social.
que está en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y así se vio desde 1948, incluso cuando se creó aquí el sistema, que fueron primero los seguros sociales, para luego evolucionar a la seguridad social. En los seguros sociales habían las dos cajas, la caja de salud y la caja de los riesgos diferidos, que eran las pensiones, y era el hermano rico de toda la administración. El Seguro Social tenía acumulado todo ese dinero que se captaba y lo tenía, pues ponía un reglamento de inversiones, compraba bonos de celo, es decir, había una riqueza. En la guerra se le empezó a caer a esos fondos del Seguro Social. Yo creo que hasta unos helicópteros se compraron para ir a bombardear ahí en Guazapa y en los frentes de guerra con fondos del Seguro Social, porque había fondos suficientes. Cuando ya se privatiza, la lógica deja de ser la seguridad social basada en el principio de solidaridad generacional. Quiere decir que los jóvenes trabajadores van contribuyendo con su esfuerzo para que las generaciones que van llegando al momento de la edad adulta y ya no pueden trabajar, gocen de ese derecho de una pensión digna al final de su vida. Pero ese principio generacional se pierde y entra esto como una cuestión de mercado, de negocio. ¿Cuánto hay? A cómo coloco el dinero? Y se agrava cuando se dan situaciones como esa, pues que le impusieron lo de la tasa IBOR, que estaba bien cuando se acordó, pero cuando cayó el IBOR en Europa y se cayó, aquí se siguió pagando el 1 y pico por ciento a estas inversiones del fondo de pensiones, y no se ha logrado todavía recuperar esa cuestión en las inversiones que hace. Esa es responsabilidad estatal, pero luego viene lo que decía Jorge, es decir, entran los privados, que creo que fueron 4 las AFP que se fundaron, 2 quebraron y quedaron 2, y esas empezaron a engordarse, pero así, a servirse con la cuchara grande de todo lo que se generaba, sin pensar en ver que se iba a generar este problema de esta deuda provisional. Bueno, hubo un momento allá por 2008 que quisieron incluso llevar a invertir estos fondos de pensiones al stock market de Nueva York. Pero ¿qué hubiera pasado con toda la debacle que hubo en el 2008? Hubiéramos quedado peor que lo que estamos ahora. Pero ¿qué tan urgente es, Félix, que hay un debate sobre el tema pensiones, sobre una reforma? Es inaplazable. Esto hay que hacerlo ya. Afortunadamente han salido iniciativas, no sé si son las mejores, yo no las conozco. Yo me alejé del tema de seguridad social hace muchos años, no lo trabajo ni lo estudio, pero sí sé que hay esta propuesta que ha sido consultada, que ha sido estudiada, no sé cuál es la del gobierno, lo que urge es sentarse a discutirlo y encontrar una solución. Eso es lo que es imperativo y no seguirlo dilatando y posponiendo, porque cada día que pasa es un hueco más que se abre en este gran agujero de la deuda previsional. Bueno, no hay duda que podemos seguir conversando sobre muchos temas, pero se nos ha agotado el tiempo en ese día jueves. Le agradecemos al doctor Félix Ulloa por habernos acompañado. Gracias, Félix. Gracias, Manuel. También al doctor Jorge Martínez Menéndez. Doctor, muchas gracias por acompañarnos este día. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Ahí cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este día jueves. Les invitamos a que continúen con Canal 12. Venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.